Estimados estudiantes, les doy la bienvenida al curso de Matemática Básica para Ingeniería y en esta oportunidad hablaremos sobre el tema de espacios y subespacios vectoriales. Tipos de codificación. Utilizando espacios vectoriales se han desarrollado códigos que detectan y corrigen errores en la transmisión de información de forma digital. Todos los dispositivos utilizados hoy en día, como las computadoras, teléfonos celulares, redes de telecomunicación, etcétera, emplean algunos de estos tipos de codificación. Por ejemplo, las computadoras utilizan una codificación del tipo binario, en donde simplemente se usan las cifras ceros y unos para poder enviar información y poder transformarlo en algún tipo de código que se quiera visualizar en la pantalla. Estos tipos de código reúnen ciertas formas y características, por lo cual lo hacen únicamente ser posible, digamos, codificables para las computadoras. Entonces, tienen que ver mucho que ver con las características de los espacios vectoriales que reúnen, de cierto modo, ciertas características sus elementos. En esta oportunidad, entonces, vamos a entrar a esta teoría de los espacios vectoriales. El logro de sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante identifica y diferencia un espacio vectorial de un subespacio vectorial, utilizando los axiomas y propiedades de espacio vectorial de forma correcta. Los contenidos que vamos a ver el día de hoy son los espacios vectoriales, sus propiedades, los subespacios vectoriales y sus propiedades. Espacios vectoriales. Un espacio vectorial B, así lo vamos a llamar, es un conjunto de objetos llamados vectores, junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar. Sea el conjunto B un conjunto distinto al conjunto vacío, al cual se le asocian dos operaciones, una interna y otra externa. Además, teniendo en cuenta que X es un vector que pertenece al espacio vectorial B o al conjunto, igual que Y es un vector que pertenece al conjunto B o al espacio vectorial B, y alfa que pertenece al conjunto de los números reales, tal que se cumple lo siguiente. La suma, que va a estar asociada a esta simbología, acá nos menciona que se va a relacionar un vector que pertenece al espacio vectorial B y otro vector que pertenece al espacio vectorial B y cuyo resultado a través de esta suma resulta ser otro vector que pertenece también al espacio vectorial B. Por esa razón vemos aquí que X más Y pertenece al espacio vectorial B. La multiplicación. Multiplicación por un escalar se denota mediante un punto. Acá relacionamos un número real y un vector que pertenece al conjunto B. Este resultado nos va a dar otro vector que pertenece también al espacio vectorial B. Entonces diremos que alfa por X pertenece al espacio vectorial B. Los axiomas. Los espacios vectoriales deben de satisfacer 10 axiomas, ¿ok? Enumerados de la siguiente manera. Primero, hay que tener en cuenta que X, Y y Z son vectores que pertenecen al espacio vectorial. Va a existir un vector nulo que pertenece al espacio vectorial y además un alfa y un beta que pertenece al conjunto de los números reales. Aquí tenemos los 5 primeros axiomas relacionados a la adición. Cerradura bajo la suma, X más Y pertenece también al conjunto B, ley asociativa de la suma de vectores, es decir, podemos nosotros agrupar o asociar dos vectores y esto va a ser igual a agrupar, ¿no?, otros dos vectores distintos al primero. La ley conmutativa, podemos cambiar de posición y no se altera la igualdad. Ley del elemento neutro aditivo, ley del elemento inverso aditivo. Del mismo modo, también tenemos 5 axiomas relacionados a la multiplicación. Cerradura bajo la multiplicación, alfa por X pertenece al espacio vectorial B. Tenemos la primera ley distributiva de la multiplicación, la segunda ley distributiva de la multiplicación, la ley asociativa de la multiplicación y la ley del elemento neutro multiplicativo. Muy bien. Algunas observaciones. Si el conjunto B o espacio vectorial B es un espacio vectorial, entonces cada elemento de B es llamado vector. Un vector puede ser de la siguiente forma. Una matriz en general de orden n por m. Una función real, ya sea continua, diferenciable o integrable. Un polinomio de grado n. Un número complejo. Un vector de n dimensiones, etc. Veamos un ejemplo de espacios vectoriales. Demostrar que el siguiente conjunto es un espacio vectorial. Aquí
tenemos a un conjunto B, ¿ok? Que es igual a todos los vectores de la forma X, Y, con la condición de que Y, es decir, la segunda componente, es igual a M por X, siendo M un número real. Muy bien. Para poder demostrar que esto es un espacio vectorial, tenemos que también demostrar los 10 axiomas que leímos hace un momento. El primero de ellos, vamos a colocar aquí, el primero de ellos vendría a ser lo que es la cerradura bajo la adición. Bajo la adición. Para esto, nos indica lo siguiente, ¿no? Nos indica que X más Y pertenece al espacio vectorial B. Para esto tenemos que definir estos dos vectores, ¿ok? No confundamos este X con este X de aquí, porque este X es un elemento del vector o una componente del vector. Entonces, este X es un vector, ¿ok? Vamos a definir lo siguiente. Primero definimos, a ver, veamos, el vector X lo vamos a definir como componentes X sub 1 y Y sub 1, ¿ok? ¿Por qué razón lo definimos de esta manera? Porque si este X pertenece a B, resulta que este vector tiene que tener la forma. Esto que ustedes ven acá vendría a ser lo que es la forma, ¿ok? Y además debe reunir la siguiente condición. Esto vendría a ser lo que es la condición. Condición o característica propia del vector, que la segunda componente, en este caso Y1, sea igual a M por la primera componente. ¿Ok? Esta sería entonces la definición del primer vector, con la condición. Un segundo vector que pertenezca a B va a ser el vector Y, que va a ser igual a X sub 2, Y sub 2, para diferenciarlo del primero, con la condición de que Y sub 2 sea igual a M por X sub 2, ¿ok? Por esta condición. Muy bien, ahí tenemos los dos vectores, ya están definidos. Estos vectores pertenecen a B. ¿Por qué razón decimos que X y Y pertenecen a B? Justamente porque reúnen la forma y la condición del mismo. Entonces, para poder demostrar acá la cerradura bajo la adición, ¿ok? Vamos a decir lo siguiente. X, por ejemplo, ¿qué forma tiene? Este X tiene, de acuerdo a lo que hemos definido, tiene la forma de X1, Y1, más, y el vector Y tiene la forma de X2, Y sub 2. Esto lo vamos a sumar, primera componente más la primera componente, y luego la segunda componente más la segunda componente, ¿ok? Aquí vamos a corregir, es la primera componente. ¿De acuerdo? No podemos seguir avanzando, por lo tanto debemos de, a partir de aquí, demostrar si pertenece o no a B. Para que pertenezca a B, o para que un vector pertenezca a este espacio vectorial, o a este conjunto de vectores, en todo caso, es que debe de reunir la forma y condición. La forma, dos componentes. Vemos que este vector efectivamente tiene una componente y una segunda componente. Por lo tanto, cumple la condición de forma. Esta otra condición, la condición algebraica, veamos si lo cumple. Debe de cumplir que la primera componente, en este caso Y1 más Y2, debe ser igual a M por la primera componente. X1 más X2. Esto es lo que debemos de demostrar. Bueno, a partir de la definición de los vectores, sabemos que Y1 se puede reemplazar mediante MX1. Y Y2 se puede reemplazar mediante MX sub 2. El valor de M a ser un número real se puede factorizar y tendríamos acá X1 más X sub 2, lo que es exactamente igual a lo que es la condición. Por lo tanto, el primer axioma, que es la cerradura bajo la adición, cumple con la condición de forma y con la condición algebraica. Por lo tanto, diremos que sí, efectivamente, esta suma sí pertenece al conjunto B. ¿Ok? Lo llamaremos espacio vectorial cuando cumpla los 10 axiomas. Por ahora lo podemos llamar simplemente un conjunto de vectores. Perfecto. Segunda condición, o segundo axioma, perdón. Está lo que es la ley asociativa. Esta ley asociativa de la adición dice lo siguiente. Que si tenemos, por ejemplo, el vector X más Y asociados más un Z, esto va a ser igual a X más asociar Y más Z, ¿no? Asociar o agrupar.
Esta es el segundo axioma que debe de cumplirse. Pero para esto necesitamos otro vector z. Entonces vamos a definir aquí un vector adicional z, ¿ok? Dándole como definición acá un x3 como componentes, x3, y3, y con la condición algebraica que y3 es igual a m por x3. ¿De acuerdo? Entonces con esto ya tenemos ahora sí la forma. Muy bien, vamos a demostrar. Vamos a partir de aquí, ¿ok? Para llegar hasta aquí. Acá vamos a observar, voy a colocar acá entre corchetes. El primer vector sería x1, y1. Y el segundo vector, y en este caso, sería x2, y2. Y todo esto más el vector z que vendría a ser x3, y3. Muy bien. Ahora vamos a sumar aquí lo que corresponde sumar lo que está dentro del corchete. Esto va a quedar como x1 más x2. Aquí va a ser y1 más y2. Esto más el vector x3, y3. Muy bien. Seguimos sumando. Este vector que tiene aquí x1 más x2 lo vamos a sumar con el x3. x1 más x2 más x3. Y aquí también vamos a hacer lo mismo, ¿no? y1 más y2 más y3. Muy bien. Hemos llegado aquí a sumar estos tres vectores de la forma como, ¿no? Hemos observado aquí. Muy bien. Ahora veamos lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es tratar de darle forma para poder llegar a esta expresión. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a separarlo, ¿ok? Esto de aquí lo puedo separar de la siguiente manera. Por ejemplo, x1 que pertenece a la primera componente y y1 que pertenece a la segunda componente. Y luego voy a sumarlo esto con, fíjate, estos dos pertenecen a la primera componente. Sería entonces x2 más x3, ¿ok? Y luego esto de aquí lo vamos a sumar de la siguiente manera. A ver, sería x2, ¿no es cierto? Lo hemos relacionado con, acá tenemos que relacionarlo. A ver, permíteme un momentito. Aquí vamos a relacionarlo, por ejemplo, x2 más x3, ¿no? Que son los que quedaban, punto y coma, con, en este caso, con y2 más y3. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos que esto está correcto? Porque la primera componente se sumaría con la primera componente y nos daría justamente la primera componente. La segunda componente sumamos con la segunda componente y nos daría la segunda componente. Entonces, luego esto de aquí lo dejamos tal cual, x1, y1, más, y aquí voy a colocar un corchete y voy a separar ahora esto que hemos agrupado. ¿Ok? Sería, por ejemplo, x2, punto y coma, y2, y a esto le vamos a sumar el vector que vemos aquí, x3 y y3. Así lo hemos asociado ahora, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos lo que es el vector, pues el vector x más un corchete, acá tenemos el vector y más el vector z. ¿Ah? Y hemos encontrado exactamente, ¿no? Lo que se encontraba pues aquí. Si tú puedes apreciar, ahí está. Es exactamente igual, o sea, hemos partido de aquí para llegar aquí. Ahora, ¿por qué tenemos que asociarlo de esta manera? Estando como vector no lo podemos hacer porque es lo que debemos de demostrar. Pero ya una vez, digamos, las componentes de cada uno de los vectores asociados de esta manera, aquí, por ejemplo, debemos de entender nosotros que tanto el x1, el x2, el x3, y1, y2 y y3 son componentes de vectores. Al ser componentes de vectores significa que cada uno de estos componentes pertenecen al conjunto de los números reales. Y en las propiedades de los conjuntos de números reales existe, por ejemplo, la propiedad conmutativa y asociativa. Es por esa razón que a partir de aquí nosotros podemos desplazar los vectores sin ningún problema y luego asociarlos de acuerdo a nuestra conveniencia. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. Por lo tanto, aquí estamos haciendo que cumpla la ley asociativa. A ver, hay una tercera ley, vamos a hacer una tercera ley, que viene a ser la ley conmutativa. Acá vamos a ver la ley conmutativa. Por ejemplo, en este caso se debe de cumplir que el vector x, ¿no es cierto?, más y debe ser igual a y más x. Es exactamente lo mismo. Muy bien.
Entonces vamos a empezar a partir de aquí como lo habíamos hecho en el segundo axioma. Acá sería, por ejemplo, x1, y1 más, acá sería x sub 2, y sub 2. Muy bien, sumamos. Acá vamos a sumar, sería la primera componente con la primera componente, y luego la segunda componente con la otra segunda componente. Listo. Tenemos acá un único vector, ¿ok? Compuesto por la primera componente x1 más x2 y segunda componente y1 más y2. En este caso, vuelvo a repetir lo que dije aquí, tenemos el x1 y x2 que pertenecen al conjunto de los números reales. Existe la conmutatividad aquí mismo, por lo tanto yo puedo cambiar acá x sub 2 más x sub 1. Del mismo modo aquí, y sub 2 más y sub 1. La pregunta es, profesor, ¿por qué no se hizo acá el mismo cambio para llegar directamente? Lo que pasa es que cuando se trata de vectores no podemos hacerlo porque es lo que tenemos que demostrar. Pero en el campo de los números reales, ya aquí disociados por componentes, sí lo podemos hacer porque ya queda demostrado en el campo de los números reales que existe la propiedad o la ley conmutativa. Entonces cambiamos de posición aquí y aquí también. Y nuevamente lo volvemos a separar. La primera componente aquí vamos a tenerlo en cuenta el x sub 2 y como segunda componente vamos a tener acá el y sub 2. Y luego, nuevamente la primera componente x1 más, punto y coma. Aquí vamos a tener nosotros a la segunda componente que vendría a ser y sub 1. Finalmente este de acá va a ser y, el vector y este va a ser el vector x. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que al partir x más y, hemos llegado a y más x. Así está aprobado entonces el axioma de la ley conmutativa. Como un axioma número 4, tenemos aquí lo que es la ley del elemento neutro. Vamos a poner acá, ley del elemento neutro. ¿Ok? En el caso del elemento neutro es la existencia del vector nulo. ¿Ok? Vamos a suponer que, bueno, nos indica lo siguiente, ¿no? Que el vector x más 0 es igual a 0 más el vector x y esto es igual al vector x. Muy bien. Vamos a suponer, por ejemplo, aquí, vamos a suponer sea, por ejemplo, el vector nulo, ¿no? El vector nulo, que vamos a poner el vector nulo, vamos a suponer que tiene los coeficientes, por llamarlo así, A, B, ¿no? Las componentes A, B. Recuerda que estamos en este campo, en R2, por decirlo así. Entonces acá sería el vector X más el vector nulo, este es igual al vector X. El vector X se descompone como X sub 1, Y sub 1, más el vector nulo, que lo hemos dado de esta manera, A, B, y este es igual a X1, Y1. Entonces aquí podemos nosotros sumar estos dos vectores, X1 más A, y aquí tenemos Y1 más B. Y esto es igual a X1, punto y coma, Y1. Muy bien. Por una cuestión de, digamos, de poder realizar una igualdad, podemos nosotros indicar acá que X1 más A es igual a X1, ¿no? La primera componente es igual a la primera componente. Y la segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente. Por lo tanto, nosotros decimos acá que A va a ser igual a X1 menos X1. Recuerda que son números reales. Por lo tanto, decimos que A vale 0. Del mismo modo, el valor de B, acá decimos que es Y1 menos Y1. Por lo tanto, el valor de B también vale 0. Entonces, nosotros podemos decir que esto tiene como componente 0, 0. Al tener componente 0, 0, podemos verificar que sí, efectivamente, se trata del vector nulo, ¿no? Elemento neutro para este caso. Por lo tanto, estamos comprobando que sí, efectivamente, sí existe el elemento neutro. Del mismo modo, tenemos que probar el axioma número 5, que vendría a ser el axioma del elemento inverso. Lo hacemos de la misma manera, ¿no? Y luego los 5 axiomas que relaciona a la adición. Y de ese modo podemos llegar a la conclusión que sí, efectivamente, este conjunto de vectores en realidad sí es un espacio vectorial. Sí es un espacio vectorial porque cumple básicamente con los 10 axiomas. 5 relacionados a la adición y los 5 relacionados a la multiplicación. Así que te invito a que tú puedas hacer la comprobación de los axiomas que todavía faltan por comprobarse.
Muy bien. Vamos ahora a hablar acerca de los subespacios vectoriales. Muy parecido a lo que hemos visto. Se dice que H es un subespacio vectorial de B si H es un subconjunto no vacío de B y H es un espacio vectorial junto a las operaciones de suma entre vectores y multiplicación por un escalar definidas para B. Veamos acá. Un subespacio H, distinto del conjunto vacío de un espacio vectorial B, es un subespacio B si se cumplen las dos reglas de cerradura. Es decir, acá no tienen que cumplirse los 10 axiomas como sí en los espacios vectoriales. El subespacio vectorial únicamente cumple con 2 axiomas, ¿ok? Que lo vamos a ver dentro de un momento. Para ello también se tiene que tener en cuenta lo que es estas dos operaciones básicas entre vectores, que es la suma o adición, ¿ok? Si X pertenece a H, significa, supongamos que H es un subconjunto, sigue siendo H en realidad una especie de subespacio vectorial. X es un vector, pertenece a este subespacio vectorial, y también pertenece al mismo subespacio vectorial, por lo tanto X más Y pertenecen al subespacio vectorial H. La multiplicación por un escalar, del mismo modo que la anterior, se denota por un punto. X pertenece a este subespacio vectorial, alfa pertenece al conjunto de números reales, por lo tanto esta multiplicación pertenece al subespacio vectorial. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que todo subespacio de un espacio vectorial contiene al vector nulo. Esto es muy importante para poder identificar rápidamente si es o no un subespacio vectorial. Tiene que contener al vector nulo. ¿Ok? Un subespacio propio de un espacio vectorial B es un subespacio B diferente al vector nulo. ¿Ok? O diferente a B. Muy bien. Vamos a ver aquí. En ejemplo número 1. Demostrar que el siguiente conjunto es un subespacio vectorial de R2. Acá vemos, por ejemplo, a L, ¿no? Un conjunto que tiene elementos vectores de dos componentes, acá lo dice, X, Y, que pertenece a R2, tal que se cumple la siguiente condición. A por X más B por Y es igual a 0, donde el valor de A y de B pertenecen al conjunto de los números reales, ¿ok? Siendo A, B no ambos ceros. Muy bien. Para poder resolver esto, acá ya está resuelto, lo primero que se ha realizado se ha definido aquí dos vectores. Así como hemos definido nosotros, acá también se ha definido dos vectores. Mn, un primer vector que pertenece a L, y otro vector PQ que también pertenece a L. Recuerda que si pertenecen a L, significan que reúnen lo que es la forma, ojo, la forma, que sí lo tienen porque tiene dos componentes, y también la condición algebraica. Esta condición algebraica es que si bien es cierto, acá no lo colocan, pero ojo que se está cumpliendo. Es decir, ¿qué se cumple? Se cumple en este caso. Para este caso, por ejemplo, se cumple que A por M más B por N es igual a 0 para este vector. Y para este otro vector, se cumple, por ejemplo, que A por P más B por Q también es igual a 0. ¿Ves? Esa es la condición algebraica que se cumple para estos dos vectores. Acá, por ejemplo, la primera condición que se debe cumplir para el subespacio vectorial es, por ejemplo, el primer axioma, la cerradura bajo la adición. ¿De acuerdo? La cerradura bajo la adición y la cerradura bajo la multiplicación son los dos únicos axiomas que deben de cumplirse para que sea considerado subespacio vectorial. No es como en el espacio vectorial que sí debe de reunir las 10 condiciones de los axiomas. En este caso, para el subespacio vectorial, solamente dos axiomas. ¿Ok? Acá tenemos entonces el primer axioma, el de la cerradura bajo la adición. Eso significa que la suma de estos dos vectores debe pertenecer también al supuestamente subespacio vectorial L. Muy bien, vamos a demostrar eso. Acá tenemos la primera componente se suma con la primera componente y la segunda componente con la segunda componente. Ambos pertenecen al conjunto de los números reales. Hasta ahí está muy bien. ¿Por qué? Porque justamente el elemento que pertenece a L tiene dos componentes y cada uno de ellos pertenece al conjunto de los números reales. M y P pertenecen al conjunto de números reales, al igual que N y Q. ¿Por qué razón? Porque como son elementos de los vectores, M pertenece a los reales, N también. Si yo sumo un real más otro real, me sale otro real. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la condición algebraica? Que A, de acuerdo a esta condición, A multiplicado por la primera componente. ¿Quién es la primera componente aquí? M más P. A multiplicado por la primera componente
más b multiplicado por la segunda componente es igual a 0. Este valor de a, al ser un número real, ¿no? En este caso estamos, por ejemplo, repartiendo tanto a m como a p. Acá también a n y a q. Se desarrolla esta expresión y luego ordenamos. A m lo juntamos con bn, aquí está, y a p lo juntamos con b por q. Listo. Ahora, esta suma debe resultar ser 0. ¿Y de dónde sale que esto AM más BN es igual a 0? Sale de aquí. ¿Recuerdas? Acá está la condición algebraica de este primer vector. De ahí sale 0. Y esta otra condición que vale 0 también es de la condición del segundo vector. Entonces, por lo tanto, si esto se cumple, que es igual a 0, y además tiene dos componentes, por lo tanto podemos decir que efectivamente, ¿no? En este caso se está cumpliendo con el primer axioma, la cerradura bajo la adición. Veamos el segundo axioma, la cerradura bajo la multiplicación. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en lo siguiente, ¿no? Que si nosotros tenemos un valor alfa que pertenece al conjunto de los números reales y se multiplica por el vector, en este caso cualquier vector, en este caso hemos escogido este vector, entonces debe pertenecer también a el conjunto L. Muy bien, el alfa multiplica m y el alfa multiplica n. Como el alfa pertenece a los reales y m, al ser un componente, también pertenece a los reales, un número real multiplicado por otro número real me da un número real. Eso quiere decir que satisface con la primera condición. Tiene dos componentes, ambos que pertenecen al conjunto de los números reales. La segunda condición es la condición algebraica. A multiplicado por la primera componente más b multiplicado por la segunda componente debe ser igual a 0. En este caso factorizamos el valor de alfa porque es el factor común. Entonces me quedaría simplemente a por m más b por n. Pero esta condición ya la tenemos aquí, que es equivalente a 0. Si un número real como alfa multiplica al 0, por lo tanto se hace 0. Entonces también se cumple la condición de esta igualdad a 0. Por lo tanto, al tener forma y al tener condición, decimos que se cumple el segundo axioma, la cerradura bajo la multiplicación. Al cumplirse la primera condición y la segunda condición, entonces nosotros podemos dar por finiquitado de que sí, efectivamente se trata de un subespacio vectorial. El valor de L es un subespacio vectorial de R2. Veamos con un siguiente ejemplo. En este caso tenemos, por ejemplo, que demostrar que un subespacio vectorial de M2 por 2, ¿no? De dimensión 2 por 2, cumple con las siguientes condiciones. A ver, en primer lugar, este conjunto de vectores está formado por vectores en su forma matricial, ¿no? Matrices de 2 por 2. Acá vemos las componentes A11, A12, A21, A22. Hay que recordar que los elementos de una matriz también son números reales. Es decir, estos elementos pertenecen al conjunto de los números reales. Y la condición simplemente es una condición de forma. Fíjense muy bien, la condición de forma simplemente acá es A, acá es B. Este elemento que ves acá, el elemento 2,1, es el inverso del elemento 1,2. Esa es la condición nada más. Y tenemos el tercer, digamos, el tercer elemento. Estos tres elementos ABC pertenecen al conjunto de los números reales, como se indicó al principio. Muy bien. Vamos a resolverlo. Primero vamos a suponer que este sea el vector A. Miren, este es un vector matricial. Un vector A, ojo, este vector tiene la forma porque tiene 4 componentes distribuidos de la forma 2 por 2. ¿Ok? Ahí está. Y además cumple con la condición ya rápidamente, la condición de forma. Es decir, este elemento es el inverso negativo, por decirlo así, de este otro. Tenemos otro vector B que también tiene la forma matricial de 2 por 2, en donde este elemento es la inversa de este de aquí. Muy bien. A partir de aquí, nosotros vamos a demostrar los dos axiomas. El primer axioma, el axioma de la cerradura bajo la adición. La suma del vector A más B debe darme otro vector que también pertenezca a T. ¿Ok? Sumamos los elementos, la primera componente con la primera componente, el segundo con la segunda, el tercer término con el tercero, el cuarto con el cuarto. Sumamos y tenemos aquí, por ejemplo, distribuyendo y además factorizando el valor negativo, tenemos esta expresión. Esta expresión, como tú puedes observar, tiene o guarda la condición de forma porque tiene 4 elementos, es una matriz de 2 por 2, es correcto, y también cumple con la condición de forma. Mira, este elemento que tú ves acá,
es el negativo o el inverso negativo de este valor que ves acá. ¿Ves? Este es un valor cualquiera, este es otro valor cualquiera. Por lo tanto, cumple con esta condición. ¿Ah? Por lo tanto, podemos decir que sí, efectivamente, la suma pertenece a T. ¿Ok? Y luego tenemos aquí la cerradura bajo la multiplicación. Este valor de alfa multiplica el vector A. Acá está el vector A, que hemos definido al principio. Alfa multiplica al primer componente, al segundo, al tercero, al cuarto, y el valor negativo simplemente se desplaza hacia adelante. Podemos observar claramente que este elemento, ¿no es cierto? Este elemento es el valor negativo de este que vemos acá. Por lo tanto, cumple también con la condición de forma porque tiene 4 elementos, es una matriz de 2 por 2, es correcto. Y también este elemento es el negativo que vemos aquí, ¿no? Muy bien, en esta diagonal secundaria. Muy bien, entonces podemos decir que sí, efectivamente, alfa por A pertenece a el conjunto T. Por lo tanto, podemos dar por concluido indicando que T, ¿no? Este conjunto es un subespacio vectorial de la matriz de forma 2 por 2. ¿Ok? Entonces, ahí damos por terminado los ejemplos de subespacios vectoriales. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? Bueno, en esta sesión hemos aprendido que existen conjuntos que reúnen ciertas características y formas, ¿no? Es por esa razón que nosotros cuando comenzamos esta clase, decíamos nosotros que la codificación en las computadoras, por ejemplo, que son códigos binarios, reúnen ciertas características y formas. No cualquier código podría considerarse como un código para computadoras, ¿no? Solamente aquellos que sean binarios. Las dificultades que se presentaron, lógicamente aquí viene el concepto nuevo quizás de lo que es un espacio vectorial, lo cual hay que reforzar definitivamente en clase también. ¿Cómo absorbieron las preguntas encontradas? Bueno, la persistencia de tener que seguir estudiando, la constancia, las preguntas que se puedan hacer en clase siempre van a ser necesarias, ¿no? Para poder nosotros absolver y superar esas dificultades que encontramos. ¿Qué tipos de problemas se pueden resolver mediante esta teoría? Como lo dijimos al inicio, esta teoría nos permite poder, poder separar algunos elementos que no deberían de pertenecer a ciertos conjuntos porque no reúnen ciertas características. Y esto lo podemos llevar en la vida cotidiana, en las codificaciones, por ejemplo, que podría ser un ingeniero de cómputo, ¿no? Y podría justamente desarrollar ese tipo de problemas. Muy bien, jóvenes, les dejamos aquí algunas referencias bibliográficas, el libro de David Poole, por ejemplo, Álgebra Lineal, Stanley Grossman, un libro muy interesante, lo pueden encontrar en PDF también por la web, y más adelante seguramente vamos a encontrar lo que es cálculo del Rho-Larson. Muchas gracias a todos, espero que les vaya muy bien, ya nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad.